know that En Juan capítulo 10, in John chapter 10, verso 10, verse 10, el Hijo the Son nos da la razón gives us the reason por la cual Él vino. for which He came. Pero no solo nos da la razón por la cual Él vino, But not only does He give us the reason for which He came, también nos da la razón He gives us also the reason por la cual el enemigo for which the enemy existe. exists. En Juan 10:10 Él dice: In John 10:10 He says, el ladrón no vino sino para hurtar the thief did not come but to steal y matar and kill y destruir. and destroy. Me gusta la secuencia. I like the sequence. Me parece escuchar a Rafael corrigiéndome si yo hubiera escrito ese verso. I feel like Rafa would have corrected me if I had written this verse. Si yo hubiese puesto vino para hurtar If I said He came to steal y matar and kill y destruir, and destroy, Rafael me hubiera corregido. Rafa would have corrected me. ¿Sí o no, bro? Yes or no? Me hubiese corregido. He would have corrected me. Me hubiera dicho: He would have said, pa, Father, yo creo que ahí hay y que están de más. I think there's an extra and. Me hubiera dicho: He would have said, pa, Dad, hurtar, steal, coma, comma, matar. kill. Hey, don't do it, don't change. Like that this. Déjalo ahí, no lo mueva de ahí. Los muchachos están activos. Él me hubiese dicho: He would have said, hurtar. kill, Guys, cámbienlo. Pónganle la coma. Hurtar. kill, Vamos, pónganle la coma, guys. steal, Voy a conectar con ustedes. put the comma, Ustedes se me están adelantando a mí ahora. Viene para robar, steal, matar kill, y destruir. and destroy. La coma The comma hace una pausa. makes a pause. ¿No es verdad que sí? Am I right? Al hacer la pausa, When you create a pause, hay un espacio there is a space y luego una continuidad. for a Pero cuando continuation. pone la I, But when you put and, cuando pone la I, when you put and, here we go, guys. Para hurtar to steal y matar and kill, no hay pausa. there is no pause. There is connection. Hay conexión. O sea, el enemigo no da tregua, So the enemy una detrás de otra. goes one after the other. Viene a robar, Comes to steal, viene a matar comes to kill, y viene a destruir. and to destroy. Una secuencia. It's a sequence. Pastor, what are you talking about? Pastor, ¿de qué habla? Vaya a la vida de Job. Go to the life of Ahí Job. no hubo coma. There was no comma. Una detrás de la otra. It was one after another. Una se conectaron a la otra. One will connect with the next one. You follow me? Me sigues. Yo he venido. I have come. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Para que tengan vida So that you may have life y para que la tengan and to have it en abundancia. in abundance. ¿De qué está hablando Jesús? What is Jesus talking about? Hay dos clases de vida. There's a type of life. Hay dos clases de vida. There are two types of life. Una la da el enemigo One is given from the enemy, y una la da el Hijo de Dios. and one is given by the Son of Aquí no God. hay término medio. There is no in O between. vives en la vida que da el diablo There's a life that gives the o devil, vives en la vida que da el Hijo de Dios. or you live in the life that the Son of God gives. Ahí no hay término medio. There is no in between. Es el pero ahí. It's the but. ¿Qué vida tú estás viviendo? What life are you living Como cristiano, as a Christian? ¿qué vida estamos viviendo? What life are we living?
Jesús está diciendo Jesus is saying la razón por la cual Él vino. the reason for which he came, El enemigo vino a destruir, the enemy came to destroy, pero el Hijo de Dios vino a deshacer but the Son of God came la vida que el enemigo ha querido imponernos to undo the life that the enemy has a tried to través de impose su plenitud. through his fullness. Pero no podemos vivir en término medio. But we cannot live in an in-between. Esta mañana This morning, le preguntaba a los hermanos, I asked the brethren, ¿cómo está esta copa? how is this cup? ¿Está plena? Is it full? ¿Está llena? Is it full? ¿Ah? ¿Está llena? Is it full? ¿Cómo está? How is it? Casi llena. Almost full. Almost. But it's not full. Pero no está llena. ¿Cómo está ahora? How is it now? Llena. It's full. El Hijo del Hombre vino The Son of God para que tengamos vida. came so we may have life. Aquí está la vida. Here we have life. Ahora yo hago otra pregunta. Now I ask one question. ¿Está en abundancia? Is it in abundance? ¿Está la copa en abundancia? Is the cup in abundance? No está abundante. It's not abundant. ¿No es verdad que no está abundante? Right? ¿Cómo está ahora? How is it now? ¿Cómo está ahora? How is it now? Abundante. It's abundant. Abundante. It's in abundance. ¿Sabe cuándo comenzó el problema del hijo pródigo? Do you know when the problem started for the prodigal son? ¿Cuándo comenzó el problema del hijo pródigo? How did the problem start? ¿Ah? No. No comenzó en la desobediencia. It did not begin in ¿Cuándo comenzó el disobedience. problema del hijo pródigo? When did the problem start for the prodigal son? ¿Cuando se le acabó lo que le dieron? When ¿Cuándo? his inheritance Huh? ran out? ¿Cuando salió de la casa? When he left home? No. No. Vamos chicos, el verso ahí, por favor. El verso del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo When the prodigal son le dijo al padre, tells the father, Padre, Father, dame todo give me everything lo que me pertenece. that belongs to me. Ahí fue la manifestación. There was the Pero el manifestation. problema comenzó But the problem began cuando lo pensó. when he thought about it. Porque cuando él lo manifestó al padre, Because when he manifested it to es the porque ya father, lo había analizado. it's because he had already analyzed Pablo it. dice, Paul says, os temo, tengo temor. I fear Que la serpiente that the serpent os estorbe vuestros pensamientos, disturbs your thoughts como lo hizo con Eva. as he did it with Eve. Porque aquí es donde está el problema. Because here is where the problem is. Desde que él pensó Since he y lo thought, mandó a su corazón, sent it to his heart, se convirtió en un pródigo. he converted himself into a prodigal. La petición que le hace el Padre The petition the father es la makes manifestación is the manifestation del estado of the en state que ya él estaba. in which he was already in. Tus acciones Your actions son are manifestaciones manifestations de lo que ya tú. of what you have already thought. Entonces no son las acciones So it is not the que nos actions sacan de, that take us out, sino but nuestros pensamientos our thoughts que mandamos a nuestros corazones that we send to our hearts, y lo manifestamos. and then we manifest. Las acciones son resultados de nuestros The pensamientos. actions are results of our thoughts. Ahora, mientras el hijo pródigo Now, while the prodigal son estaba en la casa, was in the house, no era pródigo. he was not a prodigal. El hijo toma lo que le pertenece, The son takes what belongs to him, se va de la casa he leaves the house, y lo que se lleva, and what he takes, ¿qué sucedió? what happened? ¿Qué sucedió con lo que se llevó? What happened with it? Lo malgastó. He wasted it. Olvídese que lo malgastó. Forget about him Lo wasting hubiese it. administrado. Even if he administered Hubiese it correctly, buscado a Donald Trump que se lo administre even if he had Donald Trump as y his se le iba a administrator, acabar.
the money would ¿Sabes have ran por qué out. se le iba a acabar? You know why it would have ran Porque out? la abundancia Because the abundance no estaba en sus manos, was not in his hands, sino en la casa but del in the Padre, house of the Father, que fue lo que él ignoró. which was what he ignored. Fue lo que pasó con Lot. It was what happened with Lot Lot. se enriquece God becomes rich, y ya cuando está demasiado rico, and now when he's very rich, se da cuenta que no cabe con Abraham he realizes he can't fit with y pide Abraham. separarse de su tío. So he has to separate from his Pero uncle. Lot But ignoraba what Lot ignored que su riqueza was that his era un richness efecto colateral was the effect por la plenitud of the fullness que había that was en el hombre inside the con man quien él caminaba. with whom he walked with. Bendiciones colaterales. Blessings that were collateral. Entonces, So, la plenitud the fullness es el estilo de vida is the lifestyle que el Hijo de Dios that the Son of God tiene para nosotros has for each one of us en la casa del Padre. in the house of the Father. Fue por lo que Él vino. It was for what he came for. Estábamos muertos en nuestros delitos, We were dead in our sins, destruidos en la destrucción del enemigo, destroyed in the destruction of the enemy, muertos en nuestros pecados, dead in our sins, una vida de hurto, a life of stealing, una vida de a engaño, life of de miseria, lying. de life, engaño, mentira, y una vida de miseria. a life of misery. Pero el Hijo del Hombre But the Son of Man nos alcanza. reaches Ahora, us. ¿cuál es el Now, problema? what is the problem? Había otro hermano. There was another brother. ¿Cuántos lo recuerdan? How many remember? El hermano mayor. The older brother. El hermano mayor nunca salió de la casa. The older brother never left the ¿Cuántos lo house. recuerdan? How many remember? Cuando el menor, When the younger brother, ¿qué sucedió con el menor en el lugar de los cerdos? what happened with the younger brother in the pig pen? Ok, He had lost his senses. perdió sus sentidos. The younger brother had lost his senses. ¿Cómo tú nos explicaste esto? How did I explain it? Yo lo expliqué que él estaba en un letargo espiritual. Hay dos razones por la cual perdemos el sentido. There are two ways in which we lose our senses. Por un golpe muy fuerte, From a very strong producto de hit, un accidente, in an accident, o podemos caer en un letardo. or we can fall in a spiritual lethargy. El hijo pródigo no tuvo un accidente, The prodigal son didn't have an pero al accident, salir de la plenitud, but when he left the fullness, al salir de la casa del when Padre, he left the house of the Father, quedó en un letardo espiritual. he was left in a state of spiritual Por lethargy. eso la palabra dice, That's why the word cuando says, está en la porcigla, when he is in the pig cuando pen, está en el lugar de los cerdos, when he's in the place of the pigs, haga así, go like this, haga así. go like this. ¿Se acuerda cuando la gente está hipnotizado Remember when people are, y le hacen and they go like this? el pecado? Sin Nos hipnotiza. makes us mundane. David dice que era como una bestia que no David- entendía. David said like he was like a beast that could not understand. Eso nos convierte el pecado. That converts us into, that's what sin converts Pero us into. observe esto. But observe this. El hijo mayor The oldest son está en la casa is in the house. cuando escucha la fiesta, When he hears the party, cuando escucha las when he celebraciones. hears the celebrations, El hijo the son viene al padre comes to the y father le and dice, he says, tú nunca me has hecho fiesta, you have never made a party for me. tú nunca me has dado un cabrito. You've never given me a calf. Se fue Andrew, no está Andrew aquí. No. Se fue Andrew. Andrew nos decía esta semana, Andrew this week told us le tocaba el tema la plenitud de hijo, he had the theme plenitude of a son, y él nos decía, and he was telling us, I have the video. Mándale el video a, no tiene el número, dame mi teléfono por favor, mándaselo a Gringo, dale, hay un video ahí. Quiero que usted vea este video porque va a estar mejor ilustrado. Me mandaron este video ahorita y lo quiero compartir. Me lo mandaste por WhatsApp, mija. Ok, vamos a ver dónde está. Aquí está. Se lo voy a mandar al Gringo. Gringo, tírame eso, por favor. Es corto, es bien corto.
Gringo. Págata. Listo, y eso está ahí bien cortito. Se lo va a mandar a Abby también. Quiero que lo tiren, chicos, inmediatamente, para que sepan lo que es vivir en la plenitud. El hijo mayor le dice al padre: Padre, yo he estado aquí todos estos años. The oldest son says to the father, I've been here all these Nunca years. me he ido de la casa. I've never left the house. Tú nunca me has hecho fiesta. You've never made me a party. Nunca me has dado un cabrito You've never given me a calf para cocinarlo con mis amigos. to cook it with my friends. Y el padre le dice: And the father says, ¿sabe lo que se encontró en este muchacho? you know what was found in this young man? Recuerdan que nunca había salido de la casa, You remember, he had never left the house. pero ahora en su corazón, But now in his heart, estando en la casa, being in the house, se está encontrando dentro de su corazón we are finding in his heart egoísmo. ego. Pero está en la casa. But he's in the house. ¿Sabe cuándo Satanás se convirtió en Satanás? You know when Satan became Satan? ¿Cuándo Satanás se convirtió en Satanás? When did Satan become Satan? No. Satanás Satan se convirtió en Satanás became Satan no cuando fue arrojado. not when he was kicked out. Estando en la presencia del Padre, Being in the presence of the Father, se convirtió en Satanás. he became Satan. La palabra dice: The word says, cuando se halló dentro de ti when in him iniquidad. was found iniquity, Cuando se halló when there was found dentro de ti inside of you iniquidad, iniquity, se convirtió en Satanás. he became Satan. Pero lo curioso es But the curious thing que is esa iniquidad that this iniquity se encontró en el corazón de Satanás was found in the heart of Satan, estando ante el Padre. being before the Father. Are you follow me? Let's see this. El hijo mayor, The oldest son, estando dentro de la casa, being inside of the house, tenía envidia, tenía egoísmo. had envy and ego inside of him. Y el padre le dice: And the father says, hijo, son, dale en play. press the play. Mire, Como ya le dieron el apartamento, es que eso no va incluido, hijo. Ese shampoo. ya recibe el apartamento donde se va a mudar. He's already moving to an Fue a la apartment. casa de la He madre went to his mom's house e hizo una pequeña compra. and started taking. Él nos decía He was telling que us cuando él llega a la casa de su madre, that when he gets to his mom's house, él tiene hambre, he's hungry, él busca de comer, he goes to get food. él tiene sed, If he's thirsty, él busca de tomar, he goes finds a él, drink. él necesita algo If he needs something, y él sabe dónde he encontrarlo knows where to find it. porque él es hijo. Because he is El the hijo son. mayor The oldest son estaba en la casa, was in the house, pero la plenitud but the no fullness estaba dentro de was él. not inside of him. Él estaba en la casa, He was in the house, pero no vivía en la plenitud But he was not living in the que da la fullness casa. of the house. Hay creyentes There are que believers son creyentes, that are pero no believers, viven but they are not en la living plenitud in the fullness del Padre. of the Father. En cambio, el hijo pródigo, In contrast, the prodigal son, estando en el lugar de los cerdos, agárrala, being in the pig agárrala. pen, Estando en el lugar de los cerdos, being in the pig pen, dice la palabra the word says que cuando volvió en sí, that when he returned to Él himself, dijo, he said, cuánta abundancia, how much abundance, qué cosa, what thing? abundancia Abundance hay there is en la there casa de mi padre in the house of my y Father. yo aquí And I am here mendigando pan. wishing for bread. Hay tanta There is so much que aún los jornaleros that even the se servants sientan sits en la mesa at the table de mi of padre. my Father. Y dice And it says que él dijo, that he said, y me levantaré, and I will get up, iré a mi padre. I will go to my ¿A father. quién irá? To who? His father. El hijo mayor The oldest son vivía allí, lived there. nunca se había ido de allí, He had never left, pero nunca but he had never vio a este como padre. seen
him as a father. porque nunca se vio como hijo. Because he never saw himself as a son. Yo le compartía esta mañana, I was sharing this morning, creo que 2 años atrás I think 2 years ago, o 3, or 3, mi única hermana my only sister de 19 que somos, out of 19, de padre y madre, that is both father and mother, vino a visitarme. she came to visit me. Teníamos muchos años que no nos veíamos. We had many years without seeing He each was other. excited. Y yo estaba listo. Wow, my lovely sister coming. Mi amada hermana viene. So, tenía exciting. Yo estaba listo. Llegó, She came. creía que la iba a disfrutar al máximo. I thought she was going to enjoy it to the max. No, No. estamos en la mesa We're at the table, y de un momento a otro me pregunta, and from one moment to another she asked, brother, hermano, ¿puedo coger jugo en la nevera? can I get a drink from the fridge? Y yo le dije, And I was like, ¿cómo? what? Que si puedo coger jugo en la nevera. Can you get a drink from the fridge? Yo le dije, And I was like, por favor. please. Pasó. It passed. 2 o 3 días más tarde, 2 or 3 days later, estoy en la mesa, I'm at the table. ya era de noche, It's night. y me dice, And she says to me, brother, brother, ¿puedo tomar jugo en la nevera? can I get juice from the For fridge? the second time, La segunda vez, the same question. la misma pregunta. Esto me dio una puñalada, hermano. This it was a punch. Causó una tristeza tan grande. And caused such a great Y sadness. yo le dije, And I said, de verdad, really? Marcy me hace la misma pregunta. You're going to ask me the same question? Why? ¿Por qué? En cambio, In contrast, Elias, Rafa, cuando solía ir, when he used to go, aquel que está allá, the one that's over there, cuando solía llegar when he used to come a cualquier cosa, for anything, sin nosotros estar allí, if we were there, luego me mandaba un texto. then he would send me a text. Pa, ahí yo encontré en la nevera tal cosa y comí. Dad, I found something in the fridge and I ate. ¿Sabes cuál es la diferencia? You know what the difference is? Que unos That some no están en la casa, are not in the house, pero la plenitud but the fullness está dentro de ellos. are inside of them. Ja, tú podrás estar en la casa You could be in the y house, eso no quiere decir and that doesn't mean que vives en la plenitud that de la you're in the casa. fullness of the house. En cambio, el hijo pródigo, In exchange, the prodigal aunque se son, convirtió en pródigo, when he became a la prodigal, plenitud de la casa the fullness of the se house fue con él. was still with him. Nunca salió de adentro de It él. never came out of him. Por eso cuando vuelve en sí, That's why when he returns to por eso himself, cuando vuelve en when he sí, returns to himself, él he dice, says, en la casa de mi in the padre, house of my father, porque nunca dejó de ser hijo. because he never stopped being a Él son. dijo, aún los trabajadores He said to even workers, comen de la mesa de mi eat padre. at the table of my Si father. yo regreso allá, If I return, yo tendré comida I allá. will have food over there. Aunque sea como un jornalero, I will be even like a servant, aunque sea como un labrador, even if I'm like a pero worker. la plenitud But the fullness, me va a alcanzar. ¿Qué es la plenitud del what is the Padre? fullness of the Father? Levántala. ¿Qué es la plenitud del Padre? What is the fullness of the Father?